Hola de nuevo al curso. Esperamos que hayan disfrutado de las lecturas. El día de hoy hablaremos sobre productividad pública. Veremos ejemplos de Colombia, de Japón y hasta de una panadería. Entonces, doctor Ardila, cuéntenos, ¿qué es productividad pública? Gracias, Juan José. Para hablar de productividad pública es importante que introduzcamos el concepto a través de un ejemplo. Desde ese punto de vista vamos a hablar de dos personas que se dedican a la producción de pan. El objetivo de producir ese pan es básicamente generar bienestar en las personas que lo consumen. Se trata de Jaime y María. Jaime y María son dos personas que tienen las mismas capacidades, que tienen las mismas competencias y que adicionalmente son capaces de entregar los mismos resultados. ¿Qué diferencia a Jaime y a María? En esencia, la diferencia entre los dos radica en la organización a la que corresponde. Jaime corresponde a una organización pesada, una organización con diseño de procesos complejos, con una serie de trámites y una serie de requisitos al interior de la organización que no agregan valor. Mientras que María pertenece a una organización que tiene un diseño ágil que básicamente prioriza la simplicidad y a la que le importa mucho la creación de valor, la construcción de valor a través del desarrollo de sus procesos. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es ¿quién es más productivo? ¿Es más productivo Jaime o es más productiva María? Dijéramos que para responder esa pregunta es importante identificar cómo Jaime y María invierten su tiempo. Jaime utiliza alrededor del 50% de sus horas de trabajo en reuniones, algunas de las cuales no agregan valor, en responder informes y hacer reportes que nadie lee, y en desarrollar una serie o responder una serie de requerimientos que básicamente son generados por esos procesos complejos, pero que en realidad no están agregando valor. Mientras María dedica apenas el 10% de su tiempo a ese tipo de tareas y el 90% del tiempo lo dedica a producir pan. En el caso de Jaime, es capaz de dedicar apenas el 50%, la mitad de su jornada laboral en esa misma tarea de producir pan. Entonces, si comparamos, tenemos que Jaime utiliza la mitad del tiempo para hacer tareas que no agregan valor, María apenas el 10%, mientras que Jaime utiliza el 50% del tiempo para hacer pan, un trabajo que agrega valor, y María el 90% del tiempo para hacer esa misma tarea. Entonces la pregunta es ¿quién es más productivo? ¿Quién hace más pan? Naturalmente María sería capaz de hacer más pan que, como lo dijimos antes, es ese producto que genera bienestar en las personas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de pan si este curso está centrado en básicamente producción de bienes y servicios públicos o está dirigido a organizaciones públicas? Diríamos que si nos salimos, utilizamos ese ejemplo un poco para que la gente entienda bien el concepto que queremos transmitir, pero si nos salimos de la lógica de la empresa privada y nos trasladamos a la empresa pública, dijéramos que la construcción de bienestar es mucho más importante y la productividad, el concepto de productividad es todavía más importante. Pensemos en lo siguiente: si somos una empresa que produce gaseosas, produce bebidas azucaradas más bien, el hecho de que incrementemos productividad pues beneficia exclusivamente a los accionistas en el sentido de que les permite con unos mismos costos generar más productos y por esa vía más ingresos y a través de eso generar mayores utilidades. Sin embargo, en el caso de lo público, si incrementamos la productividad, lo único que vamos a lograr es con los mismos recursos mejorar el bienestar de más personas. Entonces, desde ese punto de vista, si bien empezamos con un ejemplo simple de producción de pan, trasladándolo a lo público, los mejoramientos o digamos tener mayor productividad en una organización pública, lo único que reporta es mejoramientos en productividad. Para ilustrar un poco más la idea, podemos hablar de dos ejemplos muy interesantes, uno de ellos que tuvo lugar acá en Colombia.
En Colombia, hace unos meses, tuvo mucha difusión en medios el caso de doña Rubiela Chivará. Doña Rubiela Chivará, tristemente, puede ser catalogada como, o lo que le pasó a doña Rubiela Chivará, puede ser catalogado como producto de la baja productividad pública en nuestro país. ¿Qué le sucedió a ella? Básicamente trató de acceder por varios mecanismos y en varios momentos al sistema de salud. No fue posible tener la asistencia que debería tener en los tiempos requeridos. Dadas esas circunstancias, terminó muriendo en la calle luego de tratar de asistir a una cita médica y posteriormente, digamos que su cuerpo terminó en la calle sin que se le hiciera el proceso de levantamiento durante 5 horas. A pesar de que es un caso muy duro, es un caso que puede ser común en la mayoría de nuestros países o que puede ocurrir desde distintas perspectivas en muchos de nuestros países. ¿Y qué está mostrando? Detrás del evento de doña Rubiela hay una serie de organizaciones que no fueron capaces de atenderla rápidamente, que en primera instancia no fueron capaces de garantizarle la vida a través de una atención médica rápida y adicionalmente, luego de que se materializó su muerte, no fueron capaces de hacer el levantamiento y de hacer todo el proceso, digamos, posterior de manera efectiva y rápida. Dijéramos que ese es un resultado, como les digo, de la baja productividad. Ahora, si tratamos de encontrar un ejemplo de alta productividad, podemos hablar de un caso que fue viral en redes sociales, que es el de Fukuoka en Japón. Todos tuvimos oportunidad de ver lo que sucedió cuando en esta ciudad pues, hubo una depresión en el pavimento por una construcción que se estaba haciendo, y básicamente se destruyó toda una vía. Lo cierto de ese caso es que en un periodo no menor a o más bien un periodo menor a una semana, lograron hacer los arreglos y dejar todo tal cual como estaba antes de que se generara el daño. En ese caso, el alcalde de la ciudad salió a disculparse con la ciudadanía. Se disculpaba porque consideraba que se había demorado mucho tiempo haciendo la corrección. Entonces, si comparamos los dos casos, pues vamos a ver las ventajas en Fukuoka de tener una alta productividad, y es básicamente que podemos solucionar problemas sociales a una velocidad muy alta y garantizar el bienestar de las personas por esa vía. El problema de la productividad pública, uno de los problemas de la productividad pública es que no se mide, digamos, no tenemos mediciones precisas en materia de productividad pública. En Colombia no conocemos mediciones internacionales formales de productividad pública. Sin embargo, la literatura nos dice algo muy interesante, y es que la productividad pública tiende a estar por debajo de la productividad privada, que sí se mide. Ahora, muchos de nuestros países latinoamericanos tienen una baja productividad privada. En ese sentido, digamos, podríamos afirmar que la productividad pública es sumamente baja en la mayoría de nuestros países. Ahora, si bien no tenemos indicadores que la midan, sí tenemos proxies o aproximaciones o variables que nos permitirían inferir cuál es el nivel de esa productividad. Entonces tenemos los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, que básicamente uno de los cuales es eficacia gubernamental, y nos dicen, por ejemplo, que en el caso de Colombia somos un país de media-baja tabla en materia justamente de eficacia de gobierno. Eso que nos está mostrando que todo nuestro aparato no nos lleva necesariamente a ser los más eficaces. Por otro lado, otro indicador interesante es control de la corrupción. Diéramos que donde tenemos procesos muy ágiles, muy transparentes, pues la corrupción naturalmente debería ser menor desde la perspectiva de transparencia. En ese sentido, Colombia también es un país de media-baja tabla en materia justamente de control de la corrupción. Aquí les estoy hablando de cifras del 2015. El otro indicador importante es el imperio de la ley. Entonces, digamos que los gobiernos tienen una responsabilidad, o los estados más bien tienen una responsabilidad muy importante. Las organizaciones públicas en general tienen una responsabilidad muy importante, y es, en primera instancia, solucionar problemas sociales a través de la entrega de bienes y servicios públicos,
pero también definen las reglas de juego en el marco de las cuales se desarrollan todas las actividades privadas. Y naturalmente la ley consolida muchas de esas reglas de juego. Desde ese punto de vista es muy importante que imperen esas reglas. En Colombia también es un país de media baja tabla en lo que tiene que ver con el imperio de la ley, lo cual nos deja mal rankeados también en ese sentido. Por otro lado, hay una variable pues, que es muy conocida en los entornos internacionales por ser un problema colombiano o por representar un problema colombiano, y es la estabilidad política y ausencia de violencia y lo que tiene que ver con terrorismo. En ese caso, sí que estamos mal rankeados. Naturalmente, la literatura muestra que los conflictos se generan por problemas relacionados justamente con falta de respuesta hacia la población en lo que tiene que ver con atender ciertas necesidades específicas justamente de la sociedad. Ahora, el tema de productividad pública, como lo decía, no solamente es de la órbita pública. La baja productividad pública también afecta a la productividad privada. Si miramos el índice de competitividad global, uno de los pilares fundamentales de ese índice es el que tiene que ver justamente con los bienes y servicios más importantes que entrega lo público. Si nos fijamos en los requerimientos básicos del índice de competitividad, encontramos que los principales pilares son instituciones, son infraestructura, son entorno macro, salud y educación en general, educación primaria. Entenderán que esos son fundamentalmente bienes y servicios públicos que entrega el Estado. En ese sentido, si no tenemos una buena oferta de esos bienes y servicios públicos, pues la productividad o la competitividad, más bien en este caso privada, se verá afectada. Ahora, si miramos el caso de Colombia, Colombia aparece mal rankeado justamente en todos esos aspectos, es decir, tiene un entorno macro, el entorno macro no aparece mal rankeado, en realidad Colombia es un país que ha sido muy estable históricamente, pero sí aparece mal rankeado en lo que tiene que ver con infraestructura, instituciones, en fin, varios de los elementos que tenemos ahí. Esa es otra señal de que parecemos tener una baja productividad pública. Estoy seguro que en sus países encontrarán patrones muy similares. Ahora, si pensamos en los aspectos más problemáticos para hacer negocios en Colombia, en los primeros puestos encontramos, elementos directamente relacionados justamente con productividad. El primero son tasas de impuestos. Recordemos que para entregar bienes y servicios públicos, el Estado tiene que quitarle bienestar a la población, y le quita bienestar a través de esos impuestos. Entonces, si logramos incrementar productividad, tendríamos un efecto de doble vía. Por un lado, a través de la entrega de mayores bienes, de una mayor cantidad de bienes y servicios, logramos entregar mayor bienestar, pero también, si mejoramos productividad, necesitaríamos menos recursos para producir esos bienes y servicios, es decir, necesitaríamos quitarle menos bienestar a la población. Otro elemento crucial en estos aspectos más problemáticos para hacer negocios en Colombia es la corrupción. Ya hablamos hace un momento de sus características e importancia. Y otra muy importante es la inadecuada oferta de infraestructura y la ineficiente burocracia de gobierno. También se habla de la complejidad de las regulaciones en materia de impuestos. Fíjense que todos estos elementos están asociados justamente al concepto de productividad que venimos hablando. Ahora, si hablamos de percepción de la corrupción, Transparencia Internacional, pues rankea, ustedes saben, todos los países todos los países del mundo, y Colombia no queda bien posicionado en ese ranking. Básicamente, de nuevo, es un país de media baja tabla en lo que tiene que ver con transparencia. Entonces, si bien no estamos midiendo productividad, sí tenemos una cantidad de indicadores y una cantidad de alertas que nos dicen que la productividad pública, en el caso de Colombia, puede estar en unos niveles por debajo de los niveles aceptables. Tengamos en cuenta a qué productividad nos referimos en este caso. Nos interesa mucho la productividad organizacional. Si bien los diferentes estudios de productividad se concentran en la productividad de los individuos,
En este caso es cierto, o lo que queremos un poco trabajar con ustedes es la productividad organizacional. ¿Por qué? Hemos encontrado que los servidores públicos colombianos son altamente productivos, es decir, una persona en un día de trabajo hace una cantidad de tareas con los recursos que tiene y es capaz de producir o de entregar una cantidad de productos. La pregunta, como lo veíamos en el caso de Jaime y de María, es ¿cuántos de esos productos verdaderamente agregan valor? Ahora, esa condición de qué depende, depende justamente de en qué organización esté esa persona. Es decir, como lo veíamos en el caso del ejemplo, uno de estos individuos, María, era altamente productiva, mientras que el otro tenía una productividad muy baja, una productividad en términos de producción de pan. Sin embargo, los dos eran capaces de hacer las cosas muy rápidamente. Entonces, por eso es importante no concentrarnos tanto en la productividad individual, sino en el entorno que facilita que lo que hacen produzca un nuevo valor. Entonces, acá es muy importante iniciar la discusión sobre el concepto de productividad organizacional. Productividad organizacional. Dijéramos que ya habiendo introducido el concepto de productividad es importante que lo asociemos a la cadena de valor de las organizaciones. Cada organización tiene una cadena de valor en donde hay unas entradas, unos insumos, hay un proceso productivo, de ese proceso productivo hay unas salidas que son básicamente bienes y servicios públicos y con esas salidas se obtienen unos resultados o unos efectos más bien y unos posteriores impactos que tienen que ver justamente con esa variación del bienestar. En ese sentido, entendemos que mejoramos productividad cuando podemos, por ejemplo, mantener constantes las entradas, los insumos, pero logramos disponer el proceso productivo de tal manera que entreguemos más bienes y servicios y por esa vía entreguemos mayores resultados. Entonces diremos que ese es el concepto que queremos discutir con ustedes, productividad organizacional a través de acelerar la cadena de valor de la organización. Dijéramos que hay unos aspectos que definirían si una cadena de valor de una organización fluye más o menos rápido. El primer aspecto muy importante es cómo está diseñada la organización, cómo está estructurada, cómo están definidos sus procesos, cómo está concebida su cultura, cómo está concebido toda su estructura tecnológica para garantizar que esa cadena de valor fluya más o menos rápido. Como lo veíamos en el caso del ejemplo, en nuestros países tenemos en general organizaciones con diseños muy complejos por normatividad, jurisprudencia, una cantidad de aspectos que hacen que los procesos que se deben desarrollar en su interior den una cantidad de vueltas para llegar al mismo resultado que llegarían en una organización que no tuviera todas esas complejidades. Lo que proponemos en esencia, a manera de introducción y a manera de motivación, es pensar en ingeniería pública. Cuando hablo de ingeniería pública, estoy hablando o me refiero a pensar en maneras de diseñar organizaciones que sean mucho más ágiles, mucho más veloces para entregar justamente esos bienes y servicios y por esa vía generar bienestar. Habiendo discutido este concepto, esperamos continuar con la presentación del índice sintético de desempeño institucional, un mecanismo que hemos pensado en Colombia para tratar de capturar mediciones de qué tan rápido es capaz de fluir esa cadena de valor en nuestras organizaciones. Muchas gracias, espero que hagan todas sus lecturas, que consulten todo el material que tenemos alojado en la página de soporte para este curso y que piensen en lo que discutimos hoy y en las sesiones de interacción pues tengamos oportunidad de discutirlo. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de hoy. Recuerden que para la próxima semana deben resolver la comprobación de lectura que está en el módulo del curso. ¡Feliz semana!